Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, muy buenos días. En el día de hoy concluimos la lectura de la epístola a los Efesios y leemos los capítulos 5 y 6. Yo he elegido para que leamos juntos en el día de hoy, en el capítulo 5, el versículo número 15, que dice: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Es este un pasaje corto, pero que encierra una gran profundidad. La necedad y la sabiduría. Cuando nosotros leemos en la palabra, especialmente en los libros sapienciales, en la poesía bíblica, nosotros vemos cómo está confrontándose siempre la necedad como una característica propiamente humana, propiamente del mundo, con la sabiduría que proviene de Dios y que por lo tanto es divina. Los hijos de Dios tienen que ser sabios, pero esa sabiduría de la que habla la palabra de Dios y que es divina y que Dios nos la regala, no es la sabiduría de acumulación de conocimiento, no es la capacidad de hacer grandes cuentas matemáticas, no es el poder reconocer las banderas de los países, sino que tiene que ver con la sabiduría que conduce a la salvación. Por lo tanto, una persona sabia delante de Dios se conduce de tal manera en la vida que vive bajo la gracia de Dios y que la salvación es una realidad en su experiencia. El apóstol Pablo nos dice que debemos ser personas diligentes, personas preocupadas en hacer las cosas bien y en hacerlas de manera rápida. Y esa diligencia de la que habla Pablo tiene que ver con el uso de la sabiduría. Si nosotros seguimos leyendo en este discurso de Pablo, nosotros vemos cómo el versículo 17 nos habla de la insensatez y nos dice que tenemos que conocer la voluntad de Dios. Esto agrega fundamento, profundidad a nuestro texto, porque esa diligencia y esa sabiduría tiene que ver con la voluntad de Dios. Yo debo conocer la voluntad de Dios y debo vivir guardando la voluntad de Dios si soy una persona sabia. Si soy una persona insensata, entonces no, porque voy a vivir de acuerdo a, como dice el mismo apóstol, los rudimentos del mundo. Y si seguimos en la lectura, en el versículo 18, hace una comparación entre estar lleno de bebidas embriagantes y estar lleno del Espíritu de Dios. Una persona sabia no se llena de bebidas embriagantes, sino que se llena del Espíritu de Dios. Si soy hijo de Dios, entonces debo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Debo vivir de acuerdo a las enseñanzas que ha dejado el Señor Jesús. Debo vivir una vida de agradecimiento, una vida de alabanza, de adoración a Dios. Tenemos que buscar cada día en nuestra vida motivos para agradecer a Dios. Debemos buscar en nuestra vida la consolidación de nuestra salvación en una permanencia constante en Dios. Debemos buscar en nuestra vida motivos de alabanza y debemos adorar al Dios verdadero, a nuestro Dios, al Dios creador que nos ha dado vida y que nos ha dado la salvación en Cristo nuestro Señor. Meditemos profundamente en estas verdades. Que tengas un muy buen día. Que el Señor te bendiga.